Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de mujeres indígenas, de sus derechos, de la situación que hoy viven en pleno siglo XXI. Y de eso vamos a estar conversando con Rosario Patricio Martínez, abogada, intérprete, poeta migia, a quien me da mucho gusto saludar. Rosario, ¿cómo está? Muy buen día. Muchas gracias, buenos días. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación Al para contrario. compartir aquí con ustedes. Gracias. Gracias a usted porque vamos a aprender mucho en este programa y saludo también a la magistrada Larisa Ortiz Quintero, que es especialista en Derecho Indígena. Magistrada, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación para abordar un tema muy importante. Sin duda, yo creo que son de estos temas que hablamos poco, lamentablemente, ¿no? Luego, solamente cuando son las efemérides, que está bien, que sirvan de algo las efemérides, Así es. pero que tendríamos que hablar más de esto. Y yo empezaría, magistrada, con este tema para hablar primero de cuántas mujeres estamos hablando, mujeres indígenas en el país, y de los principales desafíos que se enfrenta en materia de derechos, en materia de las condiciones para ejercer sus derechos. Bueno, pues muy buena pregunta, porque me parece que ha sido un tema muy invisibilizado, no solamente el tema de las mujeres indígenas, sino de los pueblos indígenas en general. De repente uno podría preguntarse, ¿y dónde están los indígenas? ¿Y cuántos son? ¿Y cuántos pueblos? Se habla muy poco de estos temas y por eso insistimos que desde diferentes instituciones, incluidos los medios de comunicación, pues esto se pueda conocer. Compartir que el último dato que tenemos es del censo que se levantó el año pasado por INEGI, aún con las dificultades que conllevó la pandemia, se pudo lograr hacer este registro y hay dos elementos o dos formas de identificar a las personas indígenas, eso también es importante decirlo. Una primera es preguntándoles si hablan alguna lengua indígena y la otra es si hablando o no hablando alguna lengua originaria se consideran parte de algún pueblo indígena. Y entonces INEGI lo que nos arroja, digamos, como datos al respecto es que tratándose de personas hablantes de alguna lengua indígena, el año pasado contestaron que sí hablan alguna de las 68 lenguas indígenas del país, un poco menos de 7,5 millones de personas. De este total, pues un poquito más del 50% son mujeres. Es decir, INEGI nos precisa que existen 3,783,447 mujeres hablantes de alguna de estas 68 lenguas. Pero si además de esto consideramos las respuestas a la autoascripción o la identificación a algún pueblo, independientemente de que se hable o no, pues nos podemos sorprender con que INEGI reporta un poquito más de 23 millones de personas indígenas y de ellas un poco más del 50% son mujeres indígenas. Es decir, con el dato preciso nos dice INEGI que hay cerca de 11,949,000 mujeres indígenas, hablen o no hablen una lengua. Y me parece que eso es muy importante porque a nivel nacional, ya considerando el indicador de la autoascripción, pues estamos hablando cerca del 20% del total de la población mexicana. Y si a esto lo desagregamos por sexo, pues tenemos que casi el 10% de la población total de este país son mujeres indígenas. Ok. Y Rosario, sobre estos datos que nos cuenta ahora la magistrada, en términos generales, porque sabemos que no todas las mujeres indígenas viven en las mismas condiciones. Hay, como en cualquier grupo, circunstancias diversas, situaciones diversas. Pero en términos generales, ¿cuáles diría usted que son las principales problemáticas que encuentran a la hora de ejercer sus derechos? Porque sabemos además que variables, por ejemplo, los estudios de Coneval muestran que muchas veces las comunidades indígenas son las que viven en mayor condición de pobreza, que no quiere decir otra cosa más que carencias de derechos, ¿no? De poder ejercer su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a seguridad social, por ejemplo. ¿Cómo diríamos que estamos en este sentido, Rosario?
Lo que mencionas es precisamente eso. En las comunidades indígenas, pues está muy, muy difícil el acceso a la salud, a la educación, a pues a la justicia. ¿Por qué sucede esto? Primeramente porque en las comunidades alejadas de su municipio o de donde esté, por ejemplo, en salud, donde esté la clínica o donde haya médicos, porque probablemente en las comunidades haya, por ejemplo, haya un hospital o una clínica o un centro de salud, pero si no hay médicos, Claro. por ejemplo, van las personas que son practicantes, que están por recibirse, que todavía no tienen esa experiencia, y la otra es que a veces ni siquiera hay médicos, ¿no? En cuestión de salud. Yo creo que son en muchos ámbitos, en lo que es la salud, la justicia, la educación, son vulnerables las mujeres indígenas, no solamente las mujeres indígenas, los pueblos indígenas, porque por lo mismo, como digo, tanto en la educación también, porque en la educación igualmente en muchas comunidades queda lejos las escuelas, y una mujer pues sí se enfrenta como que un poco más difícilmente al acceso a la educación. Por ser mujer es un poco más difícil que las manden a la escuela, aunque ya se ha avanzado bastante, ya hay personas que han sobresalido, que sí han podido salir de su comunidad y continuar con los estudios, ¿no? Ellas ven de la manera de cómo le hacen para poder salir adelante y buscar la forma económica de cómo apoyarse para poder llegar a ser pues intelectuales aquí tenemos a la magistrada que pues bueno, ella sabrá a cuántas dificultades se habrá enfrentado para poder llegar en donde está, ¿no? Y hay algunas mujeres que ya son intelectuales que pues han avanzado en cuestión de educación, como también tenemos a Yasnaya, Elena, Mije, Irma Pineda Zapoteca, Susana Bautista, pues que son mujeres muy emprendedoras, luchadoras, que han llegado, pues ahora sí que han avanzado más, pero son muy pocas por esta cuestión de pobreza, de que no hay esa facilidad de poder trasladarse o de poder tener económicamente en la educación. Y en salud, pues también hay mucho, mucho rezago, como les digo. Primeramente, las mujeres acuden a la medicina tradicional, a lo que es la herbolaria. Y bueno, también las parteras se han enfrentado a muchas dificultades, porque las parteras, pues ellas son las que, si bien es cierto, no tienen una educación académica, pero son las que van al frente y son las que reciben a los bebés. Y no solamente es como en los hospitales médicos que tenemos en la ciudad, en las ciudades, sino que ellas le dan seguimiento desde el embarazo hasta que el bebé ya está más grande, el restablecimiento de la mamá, todo ese cuidado que deben llevar, y no son muy respetadas. Ahora, actualmente, las parteras deben de haber llevado algunos cursos de medicina ya alópata, y tienen que tener un documento en el que se reconozca que lo que las acredite que son parteras. Claro. Sin embargo, hay parteras que tienen muchísimo conocimiento y no tienen acceso a esa documentación, y son las que realmente saben, porque son personas ya mayores, muy mayores. Por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas hay un hospital en donde ya hay un área que es donde están las parteras, ¿no? Que ese hospital pues ya fue puesto para las parteras. Sin embargo, hay un proceso
hay un proceso ahí de reconocimiento también del Estado, Exactamente, ¿no? sí. Ujú. Sí, el Estado ya lo está adoptando. Sin embargo, las condiciones no son las mismas porque, como en una ocasión nos decía la doctora Ruiz, que es la que ha estado investigando mucho, trabaja en la UNAM, y bueno, lo que sucede en estos casos no son las condiciones que se deben de tener para un parto, porque el equipo médico, el piso es también de cemento, y ese piso es muy frío, Ya, no son condiciones para ideales que para atender. Ahora, para que tenga su... decía la licenciada Patricia Magstrada, y con razón, los casos de mujeres que se han desarrollado profesionalmente y que cada vez tienen mayor presencia, también yo diría en la vida pública, incluso en redes sociales y en los medios. Pero son casos, digamos, que como bien decía la licenciada Patricia, son casos excepcionales, derivados en la mayoría de los casos, por supuesto, de su esfuerzo personal, pero que estructuralmente tuvieron que vencer problemas que a muchas otras personas pues les impidieron estas oportunidades, no por falta de capacidad, sino porque sistémicamente no había. Y yo quisiera ir, magistrada Ortiz, preguntarle una cosa, porque bien decía la licenciada Patricio que la pobreza, por ejemplo, no afecta solo a las mujeres, la ausencia de médicos afecta a toda la comunidad, pero también es cierto, yo quisiera ir su perspectiva, que hay temas de género y que no todos los temas afectan igual a hombres y a mujeres, y quisiera conocer su perspectiva sobre esto. Sí, por supuesto. Ustedes saben que, bueno, no solamente los pueblos indígenas, México en su conjunto, incluso a nivel internacional, lo estamos viendo con Afganistán en estos días, qué situaciones tan terribles de sometimiento, de violencia, particularmente hacia las mujeres. Y bueno, pues en el caso de los pueblos indígenas no son la excepción. Eh, a lo mejor, pues hay otras formas de reconocimiento a las mujeres, pero también es cierto que se vive no solamente un tema de discriminación, sino de violencia, y más que de violencia, de violencias, ¿no? En plural. Y yo quisiera traer a colación un tema que me parece importante, que es justamente la conmemoración en este año 2021, por primera vez, del Día Nacional de la Mujer Indígena. Si tomamos en cuenta las cifras que comentaba yo hace rato, pues estamos hablando de cerca de 12 millones de mujeres indígenas aquí en el país, con diferentes situaciones, por supuesto. Hay quienes viven en zonas rurales, muchas viven o vivimos ya en zonas urbanas, sin perder la identidad, adoptando otras formas culturales, pues para podernos relacionar, vincular de manera intercultural con quienes no son indígenas, pero por supuesto que en esta interculturalidad, pues nosotras mismas vamos comprendiendo poco a poco que las violencias no son un tema ni natural, ni es un tema de mandato de Dios, sino que pues son formas que se aprenden incluso como sociedad y que se van reproduciendo y se van normalizando, que es lo peor, ¿no? Me parece que en estos momentos, pues el que se conmemore esta fecha, producto además del esfuerzo de varias organizaciones de mujeres indígenas en el país, pues es un logro importante para, como se decía al principio, para visualizar de entrada la existencia de las mujeres indígenas, no solamente en su rol de mujeres, sino como mujeres portadoras de culturas diferenciadas frente a una cultura nacional, por llamarle de alguna manera. Y entonces se vuelve cada vez muy importante decir que no solamente en estas luchas por el respeto, el reconocimiento y las garantías de los derechos de las mujeres indígenas pasan por reconocer derechos generales, por ejemplo, a la salud, a la educación, sino que es muy importante que a la hora de garantizar estos derechos se hagan con pertinencia cultural. Es decir, si una mujer tiene la necesidad de una atención médica, pues que se haga en su lengua. Yo muchas veces me sorprendo y me pregunto y no me sé responder cómo le han hecho durante siglos los médicos para entenderse con las mujeres
que acuden, por ejemplo, a un hospital y que no hablan el español, ¿no? ¿Cómo diagnostican una enfermedad? O sea, no me lo imagino. Mucho se ha trabajado en el tema justamente de procuración y de administración de justicia. Ahí se ha hecho mucho énfasis en que por lo menos se tiene que respetar el derecho al intérprete, ¿no? O al intérprete incluso, porque hablando de género, no es lo mismo que se contrate, por ejemplo, a una persona intérprete hombre para intervenir en juicios, por ejemplo, de delitos sexuales, en donde hay mujeres indígenas relacionadas o vinculadas, y que sea un hombre el que esté traduciendo, Claro. ¿verdad? Entonces, Pero además, muy importante lo que dice, magistrada, porque si bien hemos interiorizado quizá un poco más esta idea de cómo voy a participar en un juicio si no entiendo lo que está pasando, usted lo que está diciendo es, ¿y cómo puedo decir mis síntomas? ¿Y cómo puedo tener la explicación de la enfermedad o el tratamiento que tengo que seguir si no hay posibilidad de comunicación en el lenguaje, ¿no? sí, claro. Y entonces, hablando de género, pues también me parece importante traer a colación que tomamos mucho más conciencia y establecemos más vínculos de coordinación entre mujeres indígenas a partir, me parece, de un evento nacional que nos sacudió la conciencia a todos, que fue el surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, porque a partir de allí, muy interesante, a diferencia de otros procesos, digamos, revolucionarios en México y en otros lados, el tema de las mujeres había sido un tema relegado. Es decir, a los revolucionarios en las diferentes épocas y en los diferentes lugares, pues les ha parecido que es un tema no tan relevante o no relevante. Y si en cambio cuando el EZLN surge, recordaremos que son las comandantas del EZLN quienes hacen un llamado particularmente a las mujeres indígenas para organizarse, autoorganizarse en diferentes ámbitos, desde el comunitario hasta el internacional, para que se vayan estableciendo desde nuestra propia perspectiva la agenda de derechos, ¿verdad? O sea, no dejar nuevamente en manos de las instituciones lo que desde ahí se cree que debe de ser atendido, lo que debe ser importante. Y en ese sentido, si nos permiten, pues podríamos hablar también de una compañera que desafortunadamente la perdimos con esta lucha contra el COVID el pasado 30 de julio, que fue Marta Sánchez Néstor, una hermana de luchas, caminamos juntas cerca de 26, 27 años, y que justamente fue una de las pioneras en establecer estas agendas de trabajo a favor de las mujeres, pero no solamente quedarse en esta construcción de agendas, sino de hacer el trabajo territorial, como la compañera Patricio, de ir a comunidades, de asesorar, de capacitar, de fortalecer liderazgos naturales en las comunidades, y pues ir abriendo paso desde ahí hasta el ámbito internacional. Claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a empezar con esto que decía hoy la magistrada y con la licenciada Rosario Patricio, el tema de el trabajo, cómo se ha ido organizando en el territorio, cómo perciben eso, porque, y luego revisaremos también la parte legal formal, digamos, que creo que son los dos componentes, que hemos avanzado en el papel de las leyes, pero luego que hemos avanzado en la organización, pues para empujar que se cumpla lo que está en el papel, porque a veces somos muy buenos para consignar derechos y ya luego no tan buenos para garantizar su cumplimiento. Pero si les parece, de eso platicamos regresando a este corte. Ya volvemos. Estamos de regreso y nos platicaba la magistrada antes de irnos al corte del parteaguas, digamos, con el zapatismo, que de pronto a lo mejor no alcanzamos, quienes no estamos más cercanos al tema, a entender los efectos que tuvo y que sigue teniendo hoy por hoy todavía. Pero nos ponía un tema, el licenciada Rosario Patricio, que me parece muy importante, que es el trabajo de organización de las mujeres indígenas, de las comunidades indígenas, pero de las mujeres indígenas, en la defensa de sus derechos, en la defensa del territorio, en los ejercicios de solidaridad. Cuéntenos cómo lo percibe en este momento, cómo siente que está hoy ese tejido y ese trabajo de las comunidades. Bueno, desde hace tiempo, hace mucho tiempo, y precisamente en conmemoración a esa lucha femenina, es como establecieron
el Día Internacional de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre. Por ejemplo, Bartolina Sisa, una mujer aymara y quechua que fue una luchadora del Alto del Perú contra los españoles. Y, por ejemplo, también Micaela Bastidas. Tenemos ahí a estas mujeres que en conmemoración a ellas son las que pues impulsaron, hicieron este gran trabajo y bueno, si en la actualidad, ahora en el siglo XXI, nos enfrentamos ahorita a muchas cosas difíciles en las que la magistrada también mencionaba, pues ahora habría que imaginarnos cómo estaría cuando justamente estaba la opresión de los españoles y que era pues muchísimo más difícil en ese tiempo. Y sí, actualmente se ha avanzado a base de tantas luchas de muchas mujeres, que algunas son reconocidas y sabemos de ellas, y otras seguramente muchas están quedando ahí sus nombres que no las conocemos, que no sabemos de ellas. En la actualidad pues sí se ha avanzado ya, por ejemplo en mi comunidad pues hay personas que ya han sido, han fungido como en mi comunidad. ¿En dónde es, licenciada? ¿Perdón? ¿En dónde está la comunidad? La comunidad es del municipio de Ayutla, Mijes, y la comunidad es el Duraznal, que ahí ha sido 2 veces agente municipal, una mujer, pues, bueno, 2 mujeres que han sido presidente, y desde el 2008 ha sido presidente en el municipio mujer, una mujer indígena, que pues bueno, de ahí ha sido, pues sí ha ido avanzando, que en este caso, pues bueno, las mujeres igual por esa lucha, por ese trabajo que han hecho, apoyando a los hombres, a sus esposos, pues saben perfectamente de cómo se llevan a cabo estos cargos que se tienen en las comunidades. Bueno, en la actualidad, pues en la legislación, por ejemplo, en Guatemala, pues existe una ley, ¿no? Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia hacia las mujeres. Y en México, pues bueno, donde a lo mejor podemos sustentarnos, ahorita nos dirá la magistrada, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, ahí puede ser que, pues no así como una ley penal, ¿no? Porque está la ley del Instituto Nacional de las Mujeres y Violencia de los Pueblos Indígenas, también la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y está la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en donde no solamente está la mujer, sino que también está contemplado pues aquella persona que es perteneciente a un pueblo indígena o que se autoescribe que es una persona indígena. Sí, como decía yo, ahora en las agencias del Ministerio Público, en las fiscalías, pues hay una parte en donde está la asesoría para la mujer, en donde está la abogada de la mujer, que se llama así, en la que pueden acceder las mujeres cuando sufren alguna violencia y que pueden solicitar esta asesoría. Sin embargo, muchas mujeres o muchas veces no se tiene ese conocimiento de ir o saber en dónde dirigirse, y llegan directamente con el agente del Ministerio Público, y a la hora que se hacen estas denuncias de violencia, si son violentadas o sufren violencia o lesiones con su esposo, con la persona, incluso llega a pasar hasta con los hijos, ¿no? Que son violentadas las mujeres, pues no saben que hay una persona que las puede asesorar antes de llegar a la agencia del Ministerio Público.
Y en estos casos, a mí me ha tocado ver, yo muy recientemente terminé bueno, por cuestiones de lo que hablábamos precisamente, las dificultades que se tienen, no tiene mucho que yo terminé la carrera. Entonces hice mi servicio social en una agencia del Ministerio Público y me di cuenta de algunas cosas, bueno, negativas, claro, hay cosas muy positivas también, pero en este caso que estamos hablando de la mujer, pues lo que sucede que algunas mujeres, cuando hacen esta denuncia de la violencia que están sufriendo, van y denuncian, pero como son sus esposos, pues ya después ellas lo piensan y dicen, pues es que yo tengo que ir a verlo en la cárcel, tengo que estar aquí sola con mis hijos, tengo que conseguir para el sustento y entonces se ven en una serie de dificultades que después dicen, ya no quiero que continúe esta carpeta de investigación. Y justamente por esta experiencia es que algunos funcionarios públicos dicen, mejor no le iniciamos la carpeta de investigación porque al rato después se se va va a a echar para arrepentir. atrás, claro. Exactamente. Pero y esto sucede tanto con las personas que realmente sí quieren que se tenga una sanción esta persona que las está violentando, que las está agrediendo, y ya se generaliza muchas veces, y esta situación sucede, entonces ya lo que pasa es que tratan de convencer a las mujeres que van a hacer una denuncia, pues tratan de convencerlas de que no inicien la carpeta de investigación. Ahora, magistrada, en esto que nos cuenta la licenciada Rosario Patricio, es muy importante, por eso han dicho ustedes, tener enfoques de género para entender qué pasa, por ejemplo, cuando se presenta una denuncia, cuál es la situación concreta, no nada más el abstracto de hay que denunciar, sí, pero si no hay independencia económica o condiciones que le permitan, pues se vuelve más complicado. Y eso me lleva al tema de la representación política o la presencia política de las mujeres. Lo mismo en el Poder Judicial que en el Legislativo, en lo local, en lo federal. ¿Cómo está viendo este tema? Se ha hablado mucho que hemos avanzado en materia de paridad y es cierto que en algunos sentidos lo hemos logrado, lo vemos en la Cámara de Diputados y senadores, senadoras, pero en nivel local a veces parece que estamos todavía muy lejos y se ha hablado, es cierto, de la participación política de las comunidades indígenas, pero cuando mezclamos ya mujeres e indígenas, ¿cómo estamos y qué estamos haciendo pues, para quitar esas barreras que impiden la participación política de las mujeres indígenas? Sí, pues ahí es donde vemos que no solamente falta un tema de paridad en las comunidades, sino en el resto del país. Yo me congratulo porque efectivamente se logró la paridad en instancias como el Congreso de la Unión, pero si hacemos un análisis de cuántas personas, no solamente mujeres, pero en este caso mujeres indígenas que están en el Congreso, pues la verdad es que nos quedamos muy, muy cortos. Y veamos justamente cuál puede ser la diferencia de incorporar a las compañeras indígenas, porque el tema no nada más tiene que ver con que haya mujeres indígenas y se está pagando una cuota, digamos, como se menciona, sino porque conlleva el hecho de que sean mujeres indígenas las que puedan desde ahí ver con esa cosmovisión de la cual son parte la implementación de los derechos, desde su reconocimiento hasta la implementación. Voy a poner un ejemplo y desde aquí le mando justamente un saludo a nuestra hermana también indígena, Irma Juan Carlos, que es diputada federal, afortunadamente repite en este nuevo ciclo en su labor, pero gracias a ella justamente se logró que se declarara el Día Nacional de la Mujer Indígena, por ejemplo. Obviamente ella no es la única que votó, ¿verdad? O sea, pero el trabajo que hizo cabildeando al interior de la Cámara de Diputados federales y después en el propio Senado, es un ejemplo claro de lo importante que es que puedan estar representadas estas instancias por personas indígenas, y en este caso mujeres, porque tenemos esa identificación no solamente con nuestros pueblos, con nuestro género y con esta circunstancia que pues coloquialmente se ha conocido como la triple opresión, que significa que
vivimos una situación de vulnerabilidad en general como mujeres indígenas por 3 razones. Una, por ser mujeres; 2, por ser indígenas; y 3, por tener una situación, ya a veces decimos no de pobreza, sino de extrema pobreza. Y sí, claro, algunas compañeras salido adelante, que digamos no es el tema ahora a abordar, y hay muchas circunstancias por las cuales pues lo logramos, pero nuevamente somos mujeres contadas con las manos. Afortunadamente, pues las nuevas juventudes ya están incursionando más a niveles universitarios, por ejemplo, y eso va permitiendo que las cosas se vayan transformando. Pero sí creo muy firmemente que corresponde desde el Estado pues hacer estos cambios estructurales, incluso no son pequeños cambios de atención nada más a la población, sino cambios estructurales, para que realmente puedan ser reconocidos ampliamente los pueblos y sus derechos fundamentales y sus integrantes, entre ellos las mujeres. Y si me permites, Mario, comentar rápidamente que justamente en este proceso de reivindicación de derechos de los pueblos se está trabajando una reforma constitucional que lleva 2 años elaborándose con participación por primera vez directamente de los pueblos y comunidades indígenas, a la cual también se sumó el pueblo afromexicano, es importante decirlo, para que próximamente sea entregada esta iniciativa al presidente. Tenemos tentativamente como fecha el 28, me parece, de septiembre, en el contexto del perdón que el presidente dará al pueblo yaqui, allá en Sonora, a propósito de estos 500 años que se está conmemorando de la caída de México Tenochtitlan y el inicio oficial de la conquista de los pueblos indígenas de este país. Entonces, me parece que las reformas tienen que ir en diferentes ámbitos, desde lo comunitario hasta lo nacional, pero también incluyendo las leyes que implican la Constitución, y que sí ha habido avances en términos de género, pero ahora esta reforma está planteando temas muy particulares para las mujeres indígenas. Por ejemplo, el ejercicio de derechos, pero con una perspectiva intercultural que es indispensable. Por supuesto, la transformación de instituciones, y por eso es que se han ido creando instituciones como, o fortaleciendo como el Instituto Nacional de las Mujeres o el propio Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Por supuesto que pasa el ejercicio de derechos por la creación de políticas públicas, que muchas veces no las vemos específicamente para las mujeres indígenas, y por supuesto presupuestos, porque si no hay presupuestos, pues no se puede hacer como mucho, ¿no? Entonces, ahí creo que hay mucho que trabajar todavía. Y en ese sentido, en ese trabajo, Rosario Patricio, uno de los temas es que existan las leyes, como esta iniciativa que nos adelanta la magistrada, pero luego que las propias comunidades o las personas sujetas de derecho conozcan que tienen los derechos, y luego de que conoce que tengas tus derechos, que tengas instrumentos reales para hacerlos valer, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿cómo ve ese tema? Porque luego hay una brecha, ¿no? Entre lo que pienso hasta en tratados internacionales y muchas cosas, convenciones que suscribimos, pero que luego a la hora de que la gente identifica cuáles son sus derechos, ¿cómo lo ve? ¿Qué tanto estamos haciendo esta labor? Usted que ha experimentado acercarse a la cultura legal, digamos, pues como la mayoría de las personas no tenemos los conocimientos que usted tiene, ¿cómo ve este tema? ¿Cómo estamos en ese campo? Sí, como comentaba, no tiene mucho que yo me recibí como abogada, como licenciada, pero sí he tenido experiencia porque soy intérprete traductora desde el 2006 y a partir de 2012 he fungido también como perito cultural. Entonces sí he tenido un poco más de acercamiento desde hace algunos años. Sin embargo, bueno, se ha trabajado desde los mismos indígenas, se ha trabajado para difundir precisamente los derechos que tienen los pueblos indígenas, las mujeres también, no solamente los hombres. Sin embargo, en el tema de género, pues sí, siempre se ve más rezagada la mujer, quienes son las que llegan, por ejemplo, a la ciudad y no hablan bien el español,
Sí, y su lengua pues también la hablan, o algunas personas ya la mezclaron, ya no ni es ni una ni otra. Se ven en esta situación. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas indígenas muchas veces les da pena que por todo lo que tenemos en la historia, toda esa discriminación que ha existido, pues da pena hablar nuestra lengua, ¿no? Mucha gente dice, no, pues nos hemos interiorizado tanto esa parte de que es un símbolo de atraso, de que hablar una lengua indígena no es como hablar el inglés y el español o el alemán, sino que ser bilingüe en una lengua indígena o en lengua mexicana y hablar español, pues no es lo mismo. Entonces, esa parte de discriminación es por eso muchas mujeres no dicen que hablan una lengua indígena. ¿Por qué? Por ese desconocimiento de los derechos que tiene de ser asistida, por ejemplo, en el tema de justicia, de ser asistida por un intérprete. Incluso las mismas personas dicen, las mismas personas indígenas manifiestan, no necesito un intérprete porque sí sé hablar el español, creyendo que es como les va a ir mejor, que van a tener una pena menor en lo que están siendo imputadas, o cuando son víctimas, pues piensan que les van a hacer más caso si no manifiestan que hablan una lengua indígena. Y entonces, en esa parte es donde nos damos cuenta que no hay mucho desconocimiento, aunque sí se está trabajando bastante por difundir, porque para eso también ya se han traducido muchos pues varias leyes. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, también una parte se tradujo a diferentes lenguas indígenas. Pero, ¿qué es lo que sucede en este caso también? Porque cuando está escrita una ley, o ahí es donde están reconocidos los derechos de los pueblos indígenas, pues mucha gente no sabe leer en la lengua. ¿Quiénes son los que acceden entonces a esta lectura? Pues será algún lingüista, algún antropólogo, son las personas que están como más interesadas, algunos maestros, y sí habrá algunas personas que están en la primaria y en la secundaria, que son los que van a empezar a querer leer esto, ¿no? Pero sí sí se ha difundido, se han hecho materiales en audio, pero falta mucho, porque hay mucho desconocimiento todavía en estos derechos que se tienen. De acuerdo. Vamos a hacer un nuevo corte y regresamos con nuestro último segmento para platicar de qué se está haciendo también desde las instituciones del Poder Judicial, el Poder Legislativo, cuáles son los temas pendientes, digamos, que tenemos para avanzar en estos temas. Si les parece, lo platicamos regresando a este corte. Estamos de vuelta y ya hemos estado platicando primero pues, de las condiciones estructurales que hay en materia de la dificultad para acceder a derechos, por el tema de la pobreza, por el tema de la falta de servicios, como nos decían, a veces en materia de salud, a veces en materia de instituciones. Hablábamos también del trabajo de las propias mujeres indígenas que a lo largo de los años se han organizado justamente, pero también de lo que está pendiente, como la difusión de los derechos para poder hacer una mejor defensa de ellos. Y en ese sentido, magistrado, yo quisiera conocer su perspectiva sobre cómo vamos en temas, por ejemplo, desde el Poder Judicial tan importante en estos asuntos, por lo que significa el acceso a la justicia, ¿no? Ya sea en cualquiera de sus manifestaciones, pero la importancia de que las instituciones hagan la tarea, digamos, para facilitar o para garantizar el acceso de las personas a sus derechos. Si que empezamos con el Poder Judicial, pero también quisiera después conocer su perspectiva sobre el Poder Legislativo y si el marco legal que hoy tenemos es suficiente o si estamos todavía lejos y por eso iniciativas como la que nos decía hace rato vienen a llenar ese hueco. Pero empezamos, si le parece, con el Poder Judicial. Bueno, todos sabemos que a través de los poderes judiciales, ya sean
en el ámbito local o en el ámbito federal, pues son instancias de implementación que pueden servir para implementar justamente derechos, para reparar incluso daños, perjuicios y para establecer incluso medidas de no repetición en violación de derechos humanos. Hay otras instancias, por ejemplo, los organismos autónomos de derechos humanos, por ejemplo, que también hacen un papel muy importante al respecto. Y en ese sentido, sí creo que hemos ido avanzando, particularmente en los últimos 30 años, en el reconocimiento de derechos en varios niveles, incluyendo la Constitución Política Federal y para mujeres indígenas. El tema aquí, como también ya se comentó hace rato, es si no son suficientes los mecanismos que tenemos para la implementación. Y ahí es donde yo creo que todavía nos falta mucho. Y nos falta mucho porque creo que hay que ir cambiando también la cultura jurídica de la cual somos parte. Costó, porque sí costó mucho tiempo y mucho trabajo reconocer, por ejemplo, una perspectiva de derechos humanos en México, ¿no? A pesar de que México tiene una cultura de firmar cuanto tratado internacional aborde los derechos humanos. Después costó trabajo también ir sumando a esta perspectiva una perspectiva de género, ¿no? Ahora estamos por la vía de que se reconozca también una perspectiva intercultural. Y cuando hablamos de una perspectiva intercultural significa que tenemos que tener presente que México se conforma por diversas culturas, ¿no? Ya está reconocido a nivel constitucional la composición pluricultural, pero lo que nos falta ahora es comprender que hay sujetos colectivos portadores de esas culturas y que no corresponde solamente a los pueblos indígenas ir transformando su realidad para que pues, puedan desarrollarse y convivir de una mejor manera, sino que nos tenemos que transformar toda la sociedad nacional o mexicana completa para que en la medida que vayamos conociendo los pueblos, conociendo cómo son sus culturas, conociendo además que es importante respetar esa diversidad cultural, no seguir imponiendo aspectos, por ejemplo, culturales desde una perspectiva ajena a lo indígena, ir pues discriminando, incluso pues o bajando muchas veces, ¿no? Hemos visto en los últimos años, incluso en los últimos meses, situaciones de discriminación abierta en donde pues aparentemente no pasa nada al respecto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora, no voy a decir el nombre del artista, que promovía un banco, y un banco nuevo, y decía como lema, pues, ¿qué tiene de común entre el primer crédito bancario que te den y los voladores de Papantla, ¿no? Y terminaba diciendo, pues, que ninguno de los dos te genera interés. Entonces, ese tipo de cosas que todavía siguen lastimando, ¿no? Que siguen, pues, por decirlo menos, desconociendo el valor cultural que para los portadores o los integrantes de esa cultura y de los pueblos indígenas tienen, no ayudan a que este México realmente sea un México pluridiverso, intercultural, con respeto. Entonces, desde los tribunales se tiene que ir cambiando también estas perspectivas e ir determinando medidas de cumplimiento obligatorio para ir cambiando esto. Y por eso, pues yo agradezco mucho a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que vio en mí esta posibilidad de, a la hora de proponerme como magistrada y haber sido ratificada por el Congreso local de la Ciudad de México, pues entrar con esta perspectiva de género, de interculturalidad también, para que desde los tribunales también se vaya permeando esta posibilidad, ¿no? Entonces me parece que es un avance importante, pero pues bueno, tenemos que incursionar en otros espacios y de mayor alcance en los propios tribunales. De acuerdo. Y me surgió una pregunta ahorita para Rosario, a propósito de lo que decía la magistrada, de incorporar todas estas perspectivas a la hora de entender el derecho, ¿no? La interculturalidad, el tema de género. Y mi pregunta, Rosario, es, porque nos ha contado varias veces, que recientemente terminó aunque ya lleva muchos años conociendo, digamos, el tema del sistema de justicia, recientemente terminó la carrera, y la pregunta es, si en la carrera usted siente que estos temas se están incorporando ya desde la propia formación,
Porque me queda claro que usted tiene una formación política propia, producto de su propia trayectoria, digamos. Pero en la formación de los nuevos abogados, ¿se están incorporando todos estos temas? Sabemos que pues los temas que se ven, las materias que vemos en las carreras, en la licenciatura de Derecho, no está incorporada, por ejemplo, el tema indígena pues la pluriculturalidad. Yo en mi caso, cuando estudié la carrera, una es que en la escuela misma, cuando yo me presentaba como hablante de una lengua indígena, de un pueblo indígena, como que los mismos compañeros, ¿no? Hasta la misma sociedad se aleja un poquito, ¿no? Claro que uno pues ya no le lastima esa parte, porque pues me sentí, ahora sí que si yo iba a la escuela con la edad que yo tenía y perteneciente a un pueblo indígena, hablando una lengua indígena, no por eso me sentía menos que ellos, ¿no? Yo sabía que tenía que acceder a esta educación también. Esa es una parte. Y la otra parte, bueno, sobre las materias que decíamos, pues no están incorporadas estas materias. Simplemente, como digo, de la pluriculturalidad no se habla nada de ese tema. Sobre, por ejemplo, los intérpretes de la legislación que hay hacia los pueblos indígenas, no se toca pues en las escuelas, ¿no? Incluso en la UNAM, yo sé que es una materia optativa para los que quieran ahí, pues, enterarse un poco de esto, de lo indígena, del tema indígena. Eso lo tiene uno que estudiar y ver aparte, además de, o sea, fuera de lo académico que lleva uno en las licenciaturas, ¿no? Porque no es que forme parte de eso. Entonces, es que sí, me parece importante esto que nos dice, pues porque tenemos que ir moldeando hasta los próximos responsables de ejercer la carrera, pues que vayan incorporando esta visión, porque yo entiendo los esfuerzos, por ejemplo, ahora en el Poder Judicial para introducir estas miradas, ¿no? Pero si las tuvieran además desde que se están formando, me parece que pues, nos podrían acelerar el proceso. Y eso me lleva, magistrada, a este punto que decíamos hace rato. ¿Cómo percibe el tema legal? ¿Estamos haciendo la tarea? ¿O cuáles serían los elementos que están pendientes, como los que nos decía esto de la iniciativa que se va a presentar en unas semanas? Sí, vamos avanzando. Mi diagnóstico es que vamos avanzando en diferentes ámbitos, pero por supuesto que nos falta todavía avanzar en otros. Y a propósito de la formación de los futuros abogados y abogadas, yo quisiera decirles que sí hay algunos ejemplos mínimos, pero hay ejemplos muy importantes en donde ya desde las currículas se va metiendo o incorporando las temáticas indígenas. Por ejemplo, es muy importante decir que en Oaxaca, incluso el Tribunal de Justicia de allá cuenta con una sala de justicia indígena. Eso es muy importante mencionarlo porque, digamos, es el primer espacio formal en donde no solamente se conoce de casos o de temas indígenas, sino que van validando en su momento la impartición de justicia que se puede hacer desde y dentro de las propias comunidades, con sus propias autoridades. Y creo que ese es un paso gigantesco en este tema de justicia indígena. Por otro lado, compartirles que aquí en la Ciudad de México, en la nueva universidad que creó la jefa de gobierno, que se denomina el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, justamente cuando tuve la oportunidad de ser secretaria de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas aquí en la ciudad, impulsamos la creación de un área de interculturalidad que ha traído como uno de los logros ya concretos que este próximo 6 de septiembre se inaugura la maestría de Derecho Indígena, justamente como un tema complementario a la formación académica de muchos abogados y abogadas en la Ciudad de México, que dicho sea de paso, es la ciudad más intercultural de América Latina.
Aquí se hablan prácticamente todas las lenguas indígenas del país y pues existe una presencia indígena no solamente por la presencia, digamos, de los pueblos originarios y los barrios, sino por todas estas comunidades indígenas que han inmigrado a la Ciudad de México, cuya presencia es sumamente importante y por eso dio pie incluso en esta administración a crear una Secretaría de Estado a nivel local. Y me parece que esto, digamos, es importante porque va complementando otro tema que yo decía hace rato, que tiene que ver con la perfección de las leyes y en este caso la reforma constitucional que pretende modificar 15 artículos de la Constitución para dar pie a comprender también que el tema indígena es un tema transversal, que tiene que ver con toda la vida nacional de nuestro país. Podemos hablar de mujeres, pero podemos hablar de educación intercultural, de salud, de bueno, infinidad de temas. Entonces, me parece que es muy importante y no quisiera dejar desaprovechar el espacio ahora para poder hacer un llamado a indígenas y no indígenas que quisieran apoyar a este proceso de reforma constitucional. Estamos ahora en un proceso en donde se está dando a conocer directamente en las comunidades de qué trata la reforma y si la asamblea respectiva está de acuerdo en apoyarla, se están levantando actas de asamblea con las firmas correspondientes para que el día que se entregue al presidente de la República vaya acompañada con estas firmas. Entonces, quienes estén interesados pueden entrar a la página de internet del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ahí está toda la información para que se puedan sumar. Creo que vale la pena conocer la iniciativa y poderla apoyar para lograr su incorporación a nuestra máxima Carta Magna. Muy bien, pues nos quedan un par de minutitos, licenciada Rosario Patricio. Sí, ¿cuál sería el tema que usted quisiera dejar a nuestros amigos del auditorio que nos han estado siguiendo? Hemos hablado de la parte legal, de la parte de los esfuerzos institucionales que se han hecho, pero ¿cuál sería la idea con la que usted quisiera cerrar que la gente que nos está viendo se quede de todo lo que hemos estado platicando el día de hoy? Pues a propósito de la pluriculturalidad que existe precisamente en la Ciudad de México y que la mayoría hemos migrado a la ciudad, a la capital, porque pues en nuestras condiciones eso nos permitió y estar en la Ciudad de México. Hay mucha migración y cada una de las personas que han migrado, por ejemplo, las mazahuas, las personas que seguimos o siguen utilizando todavía su indumentaria indígena, que sea respetada, ese respeto que se merece precisamente a la pluriculturalidad, que haya esa interculturalidad en la Ciudad de México, respetando precisamente la vestimenta de cada una de las personas que llegan y no hacer, pues no minimizarlas por ser portadoras de ese traje tradicional que desde otra perspectiva no se ve tan bien o porque no se ve como Claro. con elegancia, ¿no? Tanto ahora con lo que comentaba la magistrada sobre la reforma, pues sí es cierto que están trabajando mucho para poder distribuir esta información sobre la reforma constitucional que está próximo a entregarse. Y pues yo creo que además buscar la forma o preguntar en dónde pueden acceder para poder firmar, y no solo firmar, sino conocer de qué se trata. Y está muy completa esta reforma que están proponiendo, y sin embargo, pues esperemos que todas se aprueben porque me parecen muy bien formuladas, y aparte, como decía la magistrada, son consultadas desde los mismos pueblos indígenas, un trabajo muy grande que han hecho pues estas personas que están organizando esto, de ir a las consultas hasta los pueblos y también ya conjuntar toda esta idea aquí en la Ciudad de México.
Muy bien. Y pues Pues, por ejemplo, también, perdón, hay instituciones que están trabajando para esto, que las personas que ya están colocadas en instituciones, y también hay organizaciones que igualmente tal vez no se esté trabajando con esa misma fuerza, pero bueno, porque cada una de las asociaciones las organizaciones que son independientes, no gubernamentales, pues están haciendo también ese esfuerzo. Por ejemplo, está la Organización de Traductores OTIGLI, está la Organización de Escritores en Lenguas Indígenas. Actualmente estoy presidiendo una asociación que se llama Pluralidad Indígena, en la que estamos también difundiendo nuestra cultura, nuestra lengua, y estamos trabajando con la literatura. Y bueno, están estos esfuerzos que en ambas partes se está haciendo. Creo que eso es lo que me gustaría recalcar, que haya esa muy bien. interculturalidad, ese respeto hacia los pueblos indígenas y afromexicanos también. Y entender que eso nos enriquece como país y que tenemos que aprovecharlo, ¿no? En el mejor de los sentidos en lugar de limitarlo, pues, y de reconocer Así estos es. trabajos que se están haciendo desde las instituciones. Y por eso los medios tenemos la tarea de seguir hablando de estos temas, creo. Y por eso les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa, licenciada Rosario Patricio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias Al, por con- tomar mi palabra. al contrario, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. Magistrada, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la invitación y por supuesto que hay mucho más que hablar. Una felicitación desde aquí a todas las mujeres indígenas, decirles que no estamos solas y que justamente pues hay que seguir reforzando nuestros niveles de organización a todos los espacios y pues seguimos en el camino. Muy bien, y en lo que nos toque acompañar, aquí estaremos con mucho gusto. Gracias, magistrada, y Muchísimas gracias a gracias. usted por habernos acompañado en esta nueva edición. Gracias. En esta nueva edición de En el Círculo, continúe con toda nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.